Familia Pandilla Ripsider, yo soy Trent. Nuevamente nos vemos en un nuevo video. Acompáñenme. Pandilla, ¿cómo estamos, familia? Yo estoy muy emocionado de estar nuevamente con ustedes, que me vean la cara, que se rían de mí un poco. El día de hoy venimos a grabar el tanque de un buen amigo, mi amigo Gustas. Vamos a conocerlo un poquito. ¿Cómo estamos, mi Gustas? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cuánto tiempo tienes en el hobby? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, realmente en el hobby yo llevo muy poco, relativamente, llevo 2 años y medio. Pues como se podrán dar cuenta, ahorita que vean el tanque, he tenido un tanque con altas, con bajas, como todos vamos empezando, ¿verdad? Entonces, pues lo único que les puedo decir ahorita es aprecien, vean, sugieran, se aceptan sugerencias buenas, malas, también es muy válido. Y pues vaya, ahora sí que bienvenidos a muchos nuevos, a este nuevo hobby que para algunos es un mundo, como para nosotros lo es. Exacto. Es maravilloso, es algo relajante y sobre todo se los recomiendo a muchas personas que sufrimos de estrés en el trabajo, ¿no? Porque problemas personales, estrés laboral, muchísimas cosas, es una terapia buenísima. Perdona. Oye, antes de que empecemos, veo que aquí tienes una playera, tu uniforme. Platícanos, es Adictos al Arrecife. ¿Qué es Adictos al Arrecife? Adictos al Arrecife nace primeramente con una persona que es muy entregada a lo que es el hobby. Ok. Muchos lo han de conocer, se llama Héctor. El buen Héctor Macías. Héctor ¿Recuerdan Macías. el video que hicimos con Sirius Black? Él fue el primero que habló con nosotros. Síguenos contando. Perfecto. Él es el organizador principal del evento anual. Okay. Últimamente se ha venido haciendo 2 veces por año. Ahorita por la pandemia lamentablemente tuvimos que suspender el evento. Okay. Tenemos ahorita, si las autoridades nos lo permiten y el semáforo cambia, realizarlo a finales de noviembre. Okay. Es un evento en donde nos reunimos muchos acuaristas, Okay. muchos hobbyistas, en donde podemos compartir conocimientos, consejos, pero sobre todo también podemos adquirir piezas que no son tan comunes, ¿no? Entonces es nuestra magna, pero mexicana. Ok, ¿es solamente Arrecife o se maneja acuario de agua dulce? ¿Cómo está ese rollo? Nació como un evento de puro Arrecife, Ok. más sin en cambio ahorita conforme ha ido creciendo el interés del hobby, del acuarismo en general, hablemos de agua dulce como de agua marina, Ok. también se ha ido involucrando personas y compañeros con stands, son muy mínimos, sí, pero también ya se van involucrando personas con hobby de agua dulce. Ok, entonces como tal, pandilla, aquí el buen Héctor y su grupo, porque es un grupo, ¿verdad? Adictos al Arrecife Es un grupo. Somos un grupo de 6 colaboradores, Ok. los cuales estamos prácticamente llevando lo que es nuestra página FacePack, Ok. de lo que es en Face. Más en cambio ya también tenemos y queremos darle la primicia Ok. de que ya tenemos página oficial en internet, Ok. que es www.adictosalarrecife.com.mx. ¿Qué podemos encontrar ahí en la página, amigo? Podemos encontrar comentarios de muchos miembros. Ok. Nosotros somos colaboradores, Ok. tenemos miembros en los cuales nos van compartiendo experiencias, Ok. consejos, sugerencias, dudas, Ok. en las cuales también podemos encontrar archivos en donde podemos desplegar información Ok. de conocimiento general, Ok. tipos de peces, tipos de corales, mantenimientos, es informativo y también podemos encontrar algunas compras o ventas de artículos referente ahorita principalmente a lo que es el marino. Es como un tipo foro, por así llamarlo, ¿no? foro. Una página de internet que también puede servir como un foro, Por supuesto. comentarios y demás. Nos dieron la primicia, pandilla, vayan a checar esa página, porque créanme, las personas que están aquí involucradas saben de lo que hablan. ¿Nos presentas tu acuario, mi buen Gustas? Por favor, Vamos adelante. a conocerlo, vengan.
Por acá, ¿qué tienes, mi buen Gus? Mira, es la bajada principal, donde es una bajada de 2 pulgadas. Ajá. Es mi refugio de alga chaeto. El flujo me ha ayudado para mantenerla. Obviamente la luz también es un parámetro principal, el cual nos ayuda a tener el alga viva, no se nos muere. Como ven, con el solo flujo se mantiene en perfecto estado, crece muchísimo. De hecho, ya es hora de poda, ya voy a sacar. Por si alguien gusta, pues digo, también les podemos ahí dar Una porción. una porción. Perfecto. Tenemos una cámara de rompimiento de microburbujas. Después, posterior, tenemos lo que es el espacio, la recámara donde tengo mi skimmer. Tengo 2 reactores. Uno es con Fosware, el otro es simplemente carbón activo. Okay. La siguiente recámara es donde tengo mi refugio de material filtrante. Como podrán ver, es literal pura pedacería. Yo no manejo lo que son bloques ni biosferas. Digo, a mí me ha funcionado. Tengo el conocimiento de muchos amigos, sugerencias que los bloques funcionan muy bien. A mí me ha funcionado ahorita la pedacería. Como podrán ver, ahí también tengo unos pececillos que están literalmente en resguardo. Okay. Después viene lo que es un rompimiento igual de microburbujas. Esta recámara anterior donde tenemos los peces, yo la mandé precisamente a diseñar de una forma especial. Aparte de tener lo que es el material filtrante, podemos poner el Regilux, que ustedes pueden observar de su lado izquierdo, en donde podemos utilizarlo también como una fraguera. Esto para optimizar espacios. Después, posteriormente, tengo lo que es la subida con una bomba Coral Box, y literal la última recámara es el autorrellenador. Perfecto. Más o menos en precios, mi buen Gustas, un skimmer NIOS de esta magnitud, ¿en cuánto oscila aproximadamente? El NIOS 120 oscila entre los 18,000 y 20,000 pesos. Aproximadamente. Es uno de los mejores skimmer que tú vas a poder encontrar en tienda para carga pesada. Voy a encender un poquito la luz para que lo vean mejor. Esta es la marca. Créanme que es una verdadera chulada. Tus reactores, mi buen Gus, ¿qué precio oscilan más o menos? ¿Es de la misma marca? ¿Se tienen que usar reactores diferentes? ¿O qué onda? Cuéntanos ahí un poco. Mira, realmente los reactores nuevos oscilan aproximadamente entre 2,000, 2,500, Okay. dependiendo del proveedor también, ¿verdad? Claro. No es el mismo modelo, es la misma marca, Okay. más en cambio, por ejemplo, yo para optimizar espacios, hice un pequeño arreglo en el cual con una sola bomba estoy suministrando el agua para ambos reactores. Esto nada más con el fin de optimizar espacios. Ok. Digo, lo más conveniente es de que cada reactor maneje su propia bomba, pero las bombas que traen son de bajo flujo. En este caso yo metí una bombita de 2,000 litros por hora y me está suministrando perfectamente el flujo necesario para lo que es el reactor de Fosware y de carbón activo. Ok, perfecto. Aquí, como vimos otra vez, su lámpara. ¿Esta lámpara tú la mandaste a hacer? ¿La compraste? ¿Dónde la pueden encontrar la pandilla? Esta lámpara la vende lo que es la tienda de Reed Store, Ok. con el mismo Héctor Macías. Perfecto. ¿Esta lamparita en cuánto cuesta más o menos gusto? Esta lámpara está aproximadamente, ya viene toda completa, viene incluso con su apagador. Ok. Directamente la conectamos a lo que es el enchufe. Ajá. Y no necesitamos algún foco, puesto que ya viene incluido y oscila aproximadamente, te mentiría, pero está como en 400, 500 pesos. ¿Crees que nos la puedas prender Por tantito, amigos, supuesto. para que vean la magnitud que da? Vean, creo que da una iluminación muy bien. Aquí podemos ver su refugio de algas, como él lo menciona, está súper lleno. Esta bomba de subida, ¿de qué capacidad es, mi buen Gus? Es una Coral Box de 9,000 litros por hora. Ok. Digo, a mí me ha funcionado el comprar o adquirir el equipo un poco sobrado, Ok. siempre y cuando sea manipulable también en el flujo, ¿verdad? Ok. Porque
Hay muchas marcas que no manejan un controlador y nos pueden hacer un revoltijo en el display principal. En este trae un dispositivo, un controlador, el cual yo puedo manejar el flujo. Entonces, dependiendo de los requerimientos del sistema, del tanque, yo le recomiendo mucho siempre tener un poquito sobrado lo que es los equipos. Perfecto. ¿Esta en cuánto anda, mi querido Gustas, aproximadamente? Esa bomba está aproximadamente entre 2.800, 3.200 pesos. Perfecto. Dependiendo, como dices, El distribuidor. el distribuidor. Por supuesto. Iluminación, mi querido Gustas. ¿Qué iluminación manejas aquí? Mira, yo manejo lo que son dos lámparas radiones XR30 de segunda generación y una barra Orfec de V solamente. ¿Qué tipo de corales tienes, amigo? Mira, es un poquito variado, la mayoría es blando, tengo algunas eufilias y pues básicamente es de lo que comprende, ¿no? Tengo por ahí unas almejas, digo, no sé dentro de qué, ¿cómo decirlo? ¿En qué clasificación podríamos ponerlas? Digo, son unos animales, seres vivos igual que todo lo demás. Claro. No lo clasificaría precisamente así, simplemente como unas máximas, no lo adentraría en ningún tipo de coral. Pero ustedes pueden ver, tengo un poquito de incrustantes, tengo un poquito de chalices, tengo por ahí unas eufilias, un poquito, todavía no me aviento a adentrarme a lo que son los SPS. Miren, amigos, les voy a decir algo que nada más Gustas y yo sabemos. Esa chulada que ven ahí, ese Elegance era mío. Pero pues bueno, ya por espacio y demás ya no cabía. Vean nada más qué bonito está. Qué chulada está. Nos mencionaba algunas eufilias. Aquí podemos ver un Frogspan. Este es un Hammer. Es un Hammer. Hammer, ¿verdad? Aquí podemos ver otros Hammers. Esta es una chulada. Ve nada más, este coral burbuja está de no bueno. Está precioso. Una heliofungia. Ve nada más el tipo de infladez que tienen en sus pólipos. No nada más todos. Vean. Ahorita el Gus nos va a explicar qué tipo de alimentación da a sus corales para que tengan esa hinchazón, que la verdad es que se ve preciosa en las eufilias. También allá tenemos más blandos. Este es un sarco. ¿Qué tipo de sarco es, mi buen Gus? Yo lo conozco como sarco de pólipo verde, largo. Si te das cuenta, a un lado precisamente también hay otro que le llaman verde radioactivo. Y abajo podrías ver lo que es también un sarco nevado. Entonces, yo así lo conozco como sarco de pólipo verde. Perfecto. Hay más. De aquí de tu tanque, mi buen Gus, ¿cuál es para ti el favorito? Digo, tienes muchísimos preciosos, pero así que tú digas, este coral no lo saco pero ni por nada, porque no sé, ya me encariñé, me encanta, es mi favorito, ya sea si no de como tal en general, sí de tu tanque. Pues mira, ahorita han ido incrementando un poquito los números. El primero es el Elegance. Ese Elegance llegó para no salir. Ya no me lo quiso regresar. Mi Pectinia, la Space Invader. Es esta. También tengo por ahí lo que es mi Fabia Fascinación, que para mí es una de las más chulas que pueda haber. Chulas, me encantan las Fabias a mí. Tengo por ahí un disco de Sector 1 también. Esa chulada que ven ahí atrás con ojitos verdes y cuerpo rojo. Ese es un Sector 001. Que vean nada más el colonión que es ya. Y la última adquisición es mi Fabia Thunder. Que aquí, bueno, ahorita por el efecto de las luces y demás, no se distinguen bien los colores, pero justamente es esta de aquí. Esta mera. Tiene colores morado, rojo, verde. Está preciosa esa. Creo que voy a tener que comprar yo una también porque como que le hace falta ya a mi colección. Es muy linda. Sí. Tus peces, no veo peces, están
¿Están escondidos o no tienes peces, mi buen Gus? ¿Qué onda ahí? Sí, tenemos algunos. ¿Dónde andan? Vamos a ver si salen. ¿Qué les estás dando de comer Son niño? pellets. Pellets. Vamos a hacernos para atrás, mírenos, ahí está. Cirujano amarillo. Ese es un cirujano. Es un bahía. Bahía. Tenemos un halcón. Una Dory. Bueno, son dos. Son dos. ¿Qué se creen? A verte se sale, amigos. La Dory de allá atrás, la chiquita, está de la cara padrísima. Tiene un... ¿Cómo le llamas tú, Gus? Un antifaz. Un completo. antifaz. Tiene toda la cara negra. A ver si se alcanza a ver ahí. Vean nada más. A diferencia de esta que tiene sus rayitas bien marcadas y su frente azul. Miren por ahí La de allá. ahorita la piel de mi camarón de la escarlata. Vean nada más los bigotazos que tiene esta cosa. Está enorme este. Ahí sí se alcanza a ver. Vean su antifaz. De su antifaz está padrísima esa. Muchos la conocemos como Dory, se va a quedar como Dory. Esta es un gobio flama. Así es. Y este es el payasito que les comentaba. Obviamente este es un tipo de payaso territorial. Para aquellos que quieran adquirir uno, sin problema. En cuestión de con otros peces convive de maravilla. Pero si tú le llegas a meter algún otro pez payaso, como los que tenemos aquí, obviamente por tamaño y por especie, se los va a traer, pero en jaque. Aquí sí hay que estar muy, muy conscientes de qué tipo de payaso vamos a querer en nuestro tanque. Los dos son bonitos, pero sí hay que tener mucho cuidado si no quieren ver una desgracia, como ver a este monstruo dándoles una buena revolcada a estos pequeñitos de acá atrás. Por eso es que el buen Gus los tiene separaditos. Ve nada más el tamaño de esa Dory. ¿Cuánto tiempo tienes con tus peces, mi buen Gus? Más o menos. Aproximadamente tienen un año. Oh, ¿pero de qué tamaño los compraste? Aproximadamente 4 o 5 centímetros. Y vean nada más. Vean nada más. Este también acaba de salir, lo vieron ahorita que se fue para allá. Tienes un Coral Beauty. Coral Beauty. Este es una especie de ángel enano. Muchos tienen el tabú, tienen el nerviosismo de cuando metes ángeles te piquen coral. ¿Qué tan de cierto hay en esto, mi buen Gus? En tu experiencia, En claro. mi experiencia, es un volado. Es un volado como tal. Todo ángel sabemos que tiende a picar corales. Más en cambio, lo que podría yo decirles que el que menos probabilidad tiene es el ángel flama. Ok. Y el Coral Beauty. Perfecto. Perfecto. Pues estas son algunas de las recomendaciones que nos puede dar el buen Gus. Tiene corales incrustantes como este de aquí, que miren, hasta bien coquetamente él compró una resina, por así. Sí es resina, ¿no? ¿De qué está hecho? Está hecho de material reciclado. Ok. Lo pueden adquirir con el taller de los peces. Ok. Aquí también les dejamos abajo la descripción de dónde lo pueden encontrar. Le pueden pedir alguna figura para poner corales incrustantes. Ajá. Y pues bueno, ya aquí ya va a ser a gusto. A Agustas le parece que le gusta Wolverine. Y a un lado tenemos por ahí lo que es el root. Aquí está. Es que a veces aquí Groot? está, yo soy Groot. Ah, sí es cierto, pensé que era parte de una piedra, pero vean, ahí está un Groot. Es un Groot. Estos se ven padrísimos con corales incrustantes para que al rato con la figura llena de coral se ve padrísimo. La alimentación, mi Gus, que tú usas para tener estos panzones así de chulos, porque están preciosos tus peces, amigo. Mira, ¿Qué pues, tipo de alimentación das tú? literalmente es una alimentación variada. Ok, Les doy lo que es alga nori. ok. Principalmente también lo que les manejo es mucha vitamina C. Vitamina C. Para mí ha sido un remedio, un secreto a voces, que para que no enfermen tanto de itch, Ok. les creas anticuerpos con vitamina C. Y a ver, eso ahorita estábamos platicando de eso un poco. Cuéntanos, ahora sí que, ¿cuál es tu secreto, mi querido Gustas? ¿Para qué vitamina C o qué es lo que les das tú como tal para que estén así? ¿Cuál es el secreto? Ok, para poder emplearlo, yo literal es una marca comercial que todo el mundo ha utilizado alguna vez en la vida. ¿Qué es? Aderogil.
Exacto, amigos, ese es su secreto. Aderogil, pero ¿cómo lo aditas? ¿Cómo se lo administras a los peces? Bueno, Cuéntanos. normalmente yo lo que hago cuando les doy hojuela, les doy pellet, o sea, todo lo que es seco, incluso también el alga nori, Ujú. les doy un pequeño baño de lo que es jugo de ajo. Para esto nada más no es para curar is, no, solamente es para darles más motivación a los peces, abrirles el apetito. Ok, cuando él menciona el jugo de ajo, muchos lo conocen como garlic. Como garlic. Entonces, jugo de ajo y garlic es exactamente lo mismo. Ok, perdón, sigue. Y ahí es donde también adito lo que es un poco lo del aderogil. ¿Cuántas gotas por cada cuánto? ¿Cómo lo haces tú? Mira, yo era lo que te decía, hago un pequeño batido en donde, por ejemplo, pongo 100 gramos de lo que es hojuela, Ok, pongo un porcentaje mínimo de lo que es pellets. Digo, también no es para bañarlos de vitamina C, ¿no? Ok. Simplemente los pongo en un recipiente, ujú, pongo algunos pedazos de alga nori y vierto lo que es la ampolleta completa del aderogil, dejo que se seque y eso es lo que les voy dando. más o menos cuánto tardas en remojarla tú, o nada más es... Normalmente cuando yo hago esa mezcla lo dejo secando un día. Ok, Y cuando se termina de secar, ya el otro día se le vierte y se les da de comer. ok, perfecto. Entonces de un día para otro tú dejas como que se seque. Así es que Y lo, va que para lo adentro. adhiera, ¿no? Más que nada. Exacto, que para que Se el impregne. aderogil se impregne en el alimento y que cuando ellos lo reciban, pues literalmente todo la vitamina se quede en ellos y no en el agua, no en su skimmer, no en su bajada, en lo que tengan. Y pues bueno, vean, ¿hace cuánto que usando esta técnica, mi buen Gus, hace cuánto que tus peces no sufren de enfermedades? Mira, literal, yo todo pez lo he puesto en cuarentena. Ok. Eso es esencial, o sea, es una recomendación que creo que todos los que tenemos un poquito de peces te lo pueden decir. Ujú. Ponerlo en cuarentena es ver, visualizar que no presente ninguna enfermedad, que no traiga estrés, porque si metemos un pez directamente de tienda al tanque, puede que nos estrese a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo tenemos en una cuarentena. Creo que Fernando por ahí ya presentó su cuarentena. Correcto. En un video pasado. Correcto. Es lo más recomendable. Y cuando vemos que el pez ya pasa esa cuarentena 40 días mínimo. Literal. Literal. Porque hay unos que dicen cuarentena, una semana, 15 días y va para adentro. No, no, No. no, 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 no. No es, 40 no es muy días. necesario un super equipo, no es necesario un super tanque. Claro. Con un tanque de 90, 100 litros para tener solamente la cuarentena, Es más que es más que suficiente, ¿no? ¿Qué equipo? Un skimmer, un calentador y un generador de flujo. Solamente con eso puedes tener tu cuarentena, obviamente tu agua en óptimas condiciones. Claro. Con eso puedes tenerlo. Una vez que hayas pasado esa cuarentena, viene al tanque, lo aclimatamos en cuestión a que también los otros peces lo puedan recibir sin ningún problema, y a partir de ese momento es cuando les he dado el alimento. Entonces la cuarentena, como bien lo dice Gustas, es observar al pez durante 40 días, que no muestre signos de algún parásito, que lo alivianes en estrés, que lo acostumbres a estar en un acuario con los parámetros que tú manejas. Cautiverio también. Exactamente, cautiverio, porque la mayoría pues son que bueno, ahorita si te das cuenta también, Gus, ya está mucho eso de la crianza de en cautiverio. Entonces por supuesto, y yo los exhorto a que ya todo pez que lleguen a adquirir sea de cautiverio. es mucho más fácil, ¿no? Sí, Porque por ya supuesto. como tal ya saben que su hábitat, por así llamarlo, es un acuario, es una pecera. Entonces es todavía más mínimo el riesgo de que tengan alguna enfermedad. Sí, por supuesto, ¿no? Y aparte, digo, perdón la expresión, pero la madriza que se llevan los peces desde ser capturados en el mar, el traslado, les produce un estrés impresionante. Entonces eso es un alto nivel de mortandad lo que puedes tener, ¿no? Entonces, básicamente lo empiezas a criar, lo empiezas a volver a acostumbrar, y es donde a veces tenemos mucho fallecimiento de pez, ¿no? Y Correcto. no se trata tampoco de estar comprando peces y que se nos mueran. Simplemente yo sí los exhorto a que ahorita ya hay muchos peces, una cantidad considerable que han venido criando en cautiverio,
Correcto. Y vaya, es muchísimo más fácil incluso hasta para adaptarlos a la comida, ¿no? Porque no es el mismo alimento que pueden percibir en la naturaleza, claro, lo que tú le des. lo que nosotros le estamos dando, ¿no? Correcto. Entonces, sí, como sugerencia, pues desde que compran un pez, si son cirujanos, muchos dicen solamente son herbívoros. No es cierto, señores. No, un cirujano únicamente es herbívoro. Por ahí están vendiendo unos alimentos congelados donde incluso traen ostras, traen alimento vivo, porque muchos cuantos no les hemos dado alimento vivo a los peces para cuarentenarlos y los mismos cirujanos los agarran. Entonces eso es una teoría o un mito, que solamente son herbívoros. Comen literalmente de todo. De todo. Tenemos que irlos acostumbrando poco a poco. Por ahí el compañero Islas también ya dio algún tip de cómo ir aclimatando en la alimentación a los peces. Ujú. Es muy bueno, también yo lo he practicado y pues básicamente esa es la sugerencia, que desde ese momento también le des lo que es el ajo para hacerles abrir el apetito, y a partir de ese momento también les das la vitamina C, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es tu método de alimentación para tus corales ahora? Sí, por supuesto. Digo, esto se trata de echarnos la mano. Tampoco Exacto. hay que ser envidiosos, ¿no? Exacto. ¿Te podría dar marcas? No sé. Sí, marcas, y si puedes hasta precios para que la banda más o menos vaya familiarizándose. Obviamente un precio aproximado, porque ahorita sabemos que con lo de la pandemia Exacto. tendió a variar los Tendieron precios. a variar, ¿no? Entonces, más o menos en qué precio oscila un aproximado, y si nos muestras tu alimentaje, Sí, por pues supuesto. qué mejor. Mira, yo en fitoplancton seco, que es el Red Chili, Ok. me ha salido muy bueno. También por ahí tenemos a un compañero dentro del grupo que muchos lo han conocido, que es Taco Cora. Todo esto yo lo mezclo o lo vierto dentro de un recipiente y hago una mezcla. Ok. Y también le meto lo que es Riff Royce, muy conocido por toda la banda. Ujú. Aminoácidos, le pongo un poco de poli. Ok. Estos tres productos, ahorita estos dos ustedes podrán ver no tienen marca. Yo fui el conejillo de Indias. Ok. No, vuelvo a lo mismo, no porque yo los use quiere decir que a todos les va a servir. Claro. Pueden ir probando, sí. Estos productos son precisamente de Jafrax, Ok. que es otro tipo de vitamina C, estroncio Ok. y vitaminas de cobre. Esta marca, como tú lo mencionas, es Jafrax. Jafrax. Es esta marca. Y qué mejor, déjenme aclararlo un poquito. Aquí se ve perfecto. ¿Cuál es la ventaja? Cuéntale, porque ya próximamente vamos a tener un video con ellos, pero vamos a empezarles a dar. Con el amigo Bernal lo mencionamos un poco, Claro. pero ¿qué son Jafrax? Jafrax es un equipo, un grupo Ajá. de compañeros encabezados por Baruch, el cual nos ha ayudado a lo que son elementos químicos para precisamente tener una estabilidad en el tanque. No solamente son vitaminas, también maneja lo que es el magnesio, calcio, yodo, como les comentaba también ahorita el estroncio. Yo particularmente, yo se lo mandé pedir y fue como me lo entregó. Les vuelvo a repetir, soy el conejillo de Indias. Me ha funcionado, creo que por ahí ya hizo una publicación él donde ya lo va a poner a la venta próximamente. Okay. Las vitaminas como tal, esas fueron, creo que si no las pioneras, fueron uno de los principales productos que él ha distribuido. Y vaya, pues lo mismo, las vitaminas C, pues fue una solicitud personal. Perfecto, y créanme, yo también soy fiel consumidor del Jafrax, del buen Baruch. Lo chido de esto, pandilla, es que primero que nada es un colega mexicano, es un colega que antes de sacar algo a venta, él hace las pruebas necesarias para que su producto salga óptimo. Él no es de como muchos que nos venden cosas caseras, por así llamarlo, es un producto casero, por así llamarlo.
La diferencia pues, es que esto ya está consolidado, pero es creado de él. Es un producto ya facturado, es un producto ya probado, garantizado. El buen Baruch también se presta mucho a apoyarte las formas de aditar, cada cuánto requiere tu tanque, o sea, son personas súper abiertas a eso. Y pues qué mejor, no está chido también echarle la mano a la pandilla nacional, los productos nacionales, porque son buenos. Claro. Entonces, pues ahí cuando tengan ustedes chance de comprar, yo por ejemplo, en lo personal, mi buen Gus, sigo aditando hasta la fecha calcio, magnesio, alcalinidad del buen Baruch, también las vitaminas, y créanme, mi tanque ya lo han visto todos, lo conocen, no he tenido ningún desbalance, aparte de que he tenido mucho el apoyo del buen Baruch. Pandilla, si tienen chance de comprarle algo al buen Baruch, va a ser una inversión muy buena, se los garantizo. Más o menos en todo esto que nos presentaste, mi buen Gus, ¿cuánto te gastas en alimento de coral? Pues mira, yo haciendo un cálculo, yo creo que al año me estoy gastando un aproximado de 3,000 pesos, pero es al año. Es al año. Con todo esto. Sí, así es. Tú haces como que dice una bomba, ¿no? Sí, literalmente una bomba que le llaman para... Por ahí algunos compañeros que han tenido la oportunidad de estar aquí en su casa y ver el tanque, me hacen burla porque dicen que todos mis corales están dopados. Pero pues van nada más. Yo también quiero corales dopados. Mientras se vean así y estén muy independiente de cómo se vean, que estén sanos, porque un coral se puede ver muy bonito, pero si no está sano se te va a morir. Así de simple, y aquí el buen Gus ha tenido, pues ve nada más, los crecimientos. También otra cosa que hacemos un pequeño, otro flash. Este producto, vean nada más, se llama Tacoral, o sea, es igual que Baruch, un creador mexicano, el cual él lo dijo cuando lo presentó. Él estaba harto de que todos los productos nacionales tuvieran nombres gringos o todo en inglés. Él dijo, yo soy mexicano, yo lo creé. ¿Qué es lo que consumimos mucho los mexicanos? Los tacos. Entonces, la marca se llama Tacoral. Y créanme, también es una chulada para que, pues, ¿cómo quedamos los mexicanos con tacos? Panzones. Pues aquí está también cómo quedan los corales de comer tanto taco. Muchas felicidades, créeme amigo, te quedó padrísimo. Ya también esperemos algún momento hacer un video con él para que lo conozcan. ¿Me puedes regalar una toma aérea, mi buen Gus, de tu acuario? Vamos a ver, vénganse. Padrísima. Oye, por cierto, mi buen Gus, se me estaba olvidando. Sí. ¿Qué tipo de mantenimiento le das tú a tu tanque y cada cuándo? Pues mira, básicamente lo que es medición cada 8 días. Ok. Añado lo que le haga falta, lo que Okay. es magnesio, calcio, yodo, carbonatos, limpieza de bombas, de generadores. Normalmente lo hago cada mes, Ok. para que no tampoco, pues un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Claro. Al igual que las lámparas, esas las limpio aproximadamente cada 2-3 meses. Ok. Igual para evitar lo que son alguna suciedad y que dejen de funcionar los ventiladores. Y pues la limpieza del vidrio principal, pues cada semana. Ok. No es muy demandante, vaya. Ahora sí que
pues igual ya teniendo o logrando un poquito de estabilidad, digo, pues el mantenimiento realmente no es tan demandante, ¿Qué ¿no? tipo de generadores ocupas tú, mi buen Gus? Tengo dos, tengo una Yebao y tengo una Coral Box. Ok. Digo, perfecto. tengo un rotor, es el spinner, Ujú. que con la subida, bueno, también nos da un apoyo en la generación del movimiento del agua, ¿no? Que es donde está ahí el camarón El camarón limpiador. limpiador. Como gustas comenta, cada vez que activa, bueno, cuando está en función su bomba de subida, lo que va a hacer este aparatito o este adaptador que tenemos aquí es que el agua, como la saca a presión, va a salir en forma de torbellino. Así es. Y entonces el torbellino lo que va a hacer es darle flujo y darle movimiento al agua. ¿Por qué es muy importante el flujo en un acuario, mi buen Gus? Pues mira, básicamente el primero no la acumulación de detritos en el tanque, ¿no? Porque Ok. a final de cuentas es una suciedad. El segundo, evitamos lo que es la acumulación de lo que es la cianobacteria. Con un buen flujo por todo el tanque es más que suficiente, obviamente teniendo parámetros estables. Correcto. Cada tanque es un mundo muy diferente. En efecto. Unos podemos tener nitratos altos, otros fosfatos altos. Incluso hasta en los parámetros, a lo mejor el magnesio, muchos los manejamos, porque yo soy uno de ellos. Yo lo manejo entre 1450 a 1500. Muchos lo manejan de 1350 a 1450. Correcto. Pero teniendo una estabilidad de tu tanque en parámetros, no debes de tener ningún problema. Correcto, eso que mencionas es muy importante. Muchos se truenan la cabeza obteniendo calcio, magnesio, alcalinidad, como te los mencionan los máster, pero pues aquí está el detalle. Ellos son máster, son lo que requieren sus acuarios es distinto a lo que tal vez tú tengas, ¿no? Entonces, no se estresen mucho en ese aspecto, pandilla. Primero, chequen qué bichos tienen, qué es lo que requiere ese bicho, y posteriormente, ahora sí, trónense la cabeza. No se la truenen antes, porque créanme, a la larga, eso también ha sido motivo para que muchos acuaristas deserten, ¿verdad? Sí, porque por dicen, ay, no puedo mantenerlo, tengo un montón, se me subió esto, se me bajó esto, cuando ni siquiera tal vez lo requería su acuario. Así es, ¿no? y he leído por ahí algunos comentarios en donde muchos piden recomendaciones y nos identificamos con tu video anterior, ¿no? Del tipo de acuaristas. O sea, muchos te dicen parámetros estables. Sí, pero ¿cuál es un parámetro estable? O sea, Exacto. y muchos te podrán decir sus experiencias. Lo reitero y lo repito, cada tanque es un mundo distinto. Exacto. Es un mundo distinto. Si ustedes pueden ver, yo lo máximo que he llegado son eufilias. Todavía no llego a lo que son acróporas, lo que son SPS. Son muy bonitos, sí, mas en cambio a mí me ha funcionado. Yo veo movimiento, veo coloración, veo vida. Vida es lo que muchos buscamos, ¿no? Exacto. Aparte aquí también está muy, a veces es como que muy hablado eso de que es que tú tienes tu puros sacros y porque tienes los sacros sientes que ya eres un máster. O sea, aquí es en gustos, ¿no? Hay gente a que le gustan los acros, hay gente a quien le gustan las zoofilias, hay gente que le gustan los blandos, hay gente a la que no le gustan los corales, solo los peces. Eso es lo que tratamos de dar en este canal, en este foro, pandilla. Aquí va a haber de todo y para todo. Si algo te gustó y se identifica con lo que tú tienes, pues acá hay una idea, siempre lo hemos mencionado, no es hacerlo igual. Aquí el buen Gus lo acaba de mencionar, cada acuario es un mundo, pero sí te puedes dar una idea de qué es lo que quieres y más o menos qué es lo que necesitas. Ahora también, pandilla, no se vayan nada más por lo caro de línea. Ustedes pueden ver, tengo una mini fraguera y es hecha en casa, es simplemente pues tener un poquito de tiempo y Exacto. imaginación. Digo, es un Regilux como los que muchos utilizamos y no es necesario a veces adquirir productos tan de línea, ¿no? O sea, digo, nada más es cuestión de ponerle un poquito de dedicación y tiempo, ¿no? Y pues pueden optimizar recursos y pues vaya, ahora sí que nada más es
el hecho de idearlo un poquito. Exacto. Créanme, es muy, muy, muy bonito el acuario. Déjenos aquí abajo qué les pareció, si les interesa conocer su foro, si les interesa entrar a su grupo de Facebook. Aquí mismo ahorita les dejamos la descripción, la página donde los pueden encontrar, también si me lo permite el Facebook del Buen Gus, para que en lo que nos pueda apoyar, pues ya saben que aquí la pandilla Ripsider siempre está a la vanguardia y siempre está a lo que la pandilla necesite. Espero que les haya gustado el video, pandilla. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Y pues, qué mejor que alguien nos dé la autorización de ir a grabar su belleza natural y que tengan ustedes también más opciones. Despídete de la pandilla, mi buen Gus. Invítalos a tus grupos, invítalos a tus páginas. Diles todo lo que les tengas que decir ahorita. Pandilla, son bienvenidos todos. No olviden suscribirse a nuestra página de Facebook. También la pueden encontrar así como Adictos al Arrecife. Lo que es la página de internet www.adictosalarrecife.com.mx, donde pueden encontrar consejos, sugerencias. Es un foro. Es muy padre porque antes, te estoy hablando que yo en mis inicios, hace 12 años, quise adentrarme al mundo marino y era muy difícil. Muy, muy difícil. Los conocimientos eran envidiados, sí, no se compartían, y hoy con la banda hemos creado eso, hemos tratado de concientizar a toda la gente que esto no es un juguete de plástico. Exacto. Es vida marina. Exacto. Es vida natural, y como tal es adquirir un compromiso en el cual también por ahí tenemos a los amigos de la asociación, los cuales estamos buscando, yo en lo particular, ser un protector de corales. Pero vaya, ¿por qué no? Luchemos por conservar esto, aunque sea en cautiverio. Lamentablemente se nos están acabando los arrecifes naturales, ¿sí? El día de mañana no quiero ni imaginarme que mis hijos, tus hijos, no vean esto, no conozcan esto. Exacto. Hagamos partícipes también a nuestros hijos. Exacto, eso es creo que algo de las cosas más importantes y bien acertadas que has dicho, porque también he visto que hay muchos foros, se los juro, que están en contra de lo que hacemos nosotros. Es que en este grupo venden coral, cambian coral, tienen peces rescatados, pero yo siempre me pongo a pensar, y a la gente que me lo ha venido a decir, siempre se los digo, prefiero tener 1000 veces algo en mi casa que sé que lo voy a cuidar, que sé que le puedo dar una mejor vida. Perdónenme que se lo diga, la contaminación, la porquería de que es el ser humano como tal en la naturaleza, nos ha orillado a muchos de nosotros a hacer esto. Somos muy pocos, pero esos pocos queremos salvar lo poco que queda, que nosotros como humanidad, que nosotros como seres vivos hemos destruido. Porque créanme, ahorita si han visto las noticias en cuestión de arrecifes, los nuevos que van empezando, más del 95% de coral ya murió. Y sigue creciendo, y estamos a un 5% para que en la naturaleza ya no haya arrecifes de coral. Entonces, lo poquito o mucho que nosotros podamos aportar, créanme, así nos tiren, así nos digan, lo vamos a seguir haciendo por protección. Y por amor. Y por amor sobre todo, porque como bien lo acaba de decir el buen Gustas, yo quiero que mis hijos crezcan conociendo esto. Yo quiero que mi familia crezca conociendo esto y que sepa la importancia de, por ejemplo, no le estoy diciendo que nunca vayan a una playa, que no vayan a echar coto, no, pero sean un poco conscientes. Cuiden lo que no es de ustedes, cuiden lo que la naturaleza nos está regalando, y sobre todo aprendan. No forzosamente al ver este canal es decir, ya quiero un acuario, tengo que montar un acuario. No, se pueden informar nada más por el simple hecho de decir, cada vez que yo vaya a una playa tengo que cuidar por esta razón y por esta razón. Pues muchas gracias, mi buen Gus, por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la pandilla Ripsider. Ya saben su canal, ya saben su página de internet, ya saben su página en Facebook, y suscríbanse. Ahí también avientan unas buenas dinámicas. Así es.
Esto es Pandilla Ripsider. Yo soy Tren Pandilla, mi amigo Gus. Nos vemos en una próxima emisión, Pandilla. Bye. Saludos.